La siguiente es una conversación entre ChatGPT y mi persona. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI. Este es el primer episodio en el que ChatGPT hablará abiertamente sobre las ETFs de Bitcoin, Bitcoin en general y la adopción de Bitcoin en El Salvador. Este episodio puede ser contado como un episodio bonus o simplemente un audio que fue creado por diversión. Realmente yo lo que busco es informarme más sobre las ETF, ya que hasta hace unos meses no tenía mucha información al respecto, quizás porque no es tan popular en estos países como lo es en Estados Unidos, o simplemente yo no lo tenía en mi radar. Como sea, como buen Bitcoiner, quería investigar por mi propia cuenta, así que este audio es nada más por diversión. Y sí, estoy hablando como Lex Friedman. Así que, con todos ustedes, mis amigos, ChatGPT. Hola ChatGPT, bienvenido a BitCorner Podcast, el primer podcast salvadoreño de Bitcoin. Gracias por ser mi invitada el día de hoy. Hola, gracias por tenerme en Bitcoiner Podcast. Estoy emocionada de ser tu invitada. ¿En qué tema de Bitcoin nos sumergiremos hoy? Hablaremos específicamente sobre las ETFs de Bitcoin y tu opinión sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador. Pero antes de comenzar el podcast, como siempre, me gustaría que tú, como mi invitada, te presentes hacia la audiencia y quizás puedas compartirnos un poco sobre tu pasado, de dónde eres y cuáles son tus hobbies. Claro, soy ChatGPT, una IA aquí para charlar contigo. En cuanto a mi pasado, no tengo uno como los humanos, pero estoy entrenada para ayudar y proporcionar información. Soy como tu asistente virtual conversacional. Ahora hablemos de ETFs y Bitcoin en El Salvador. Muchas gracias. Sí, para empezar el podcast, quizás como muchas personas, como yo, por ejemplo, no había escuchado el término de ETF hasta hace unos meses. Quizás porque es un término que quizás es más popular en Estados Unidos que en otras partes del mundo. Así que para comenzar el podcast, quizás podrías explicarle a la audiencia qué es una ETF. Por supuesto. Una ETF o fondo cotizado en bolsa es un tipo de inversión que cotiza en bolsa como una acción. Básicamente, permite a los inversores comprar o vender participaciones de un fondo que representa la posesión de un conjunto de activos como acciones, bonos o, en este caso, Bitcoin. Proporciona diversificación sin tener que comprar los activos subyacentes directamente. ¿Alguna pregunta más sobre ETFs? Sí, ¿podrías simplificarlo un poco más y explicármelo como si fuera un niño de 12 años? Claro. Imagina que una ETF es como una canasta de caramelos. En lugar de comprar cada caramelo por separado, compras la canasta completa. En el caso de Bitcoin ETF, en lugar de comprar Bitcoin directamente, compras partes de una canasta que contiene Bitcoin. Así es más fácil y accesible invertir en Bitcoin. ¿Hace sentido? Sí, por supuesto. Entonces, pero ¿quién suele encargarse de estos ETFs al contados? ¿Es Wall Street? Exacto. Wall Street, que es una forma de referirse al centro financiero en Estados Unidos, a menudo juega un papel clave en la creación y gestión de ETFs. Las empresas financieras crean estos fondos y los listan en bolsa para que los inversores puedan comprar y vender fácilmente. Así que sí, Wall Street está muy involucrada en el mundo de los ETFs. ¿Algún detalle específico que te interese más? Entonces, ¿significa que la SEC y Wall Street trabajan juntos? La SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, regula y supervisa el mercado financiero. En el caso de los ETFs, las empresas que los crean deben cumplir con las regulaciones de la SEC. Entonces, aunque no trabajan juntas directamente, la SEC establece las reglas que Wall Street y las empresas deben seguir en relación con los ETFs. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Es decir, que si se aprueba una ETF de Bitcoin a través de la SEC, el encargado de cotizar en bolsa sería Wall Street. Correcto. Si la SEC aprueba un ETF de Bitcoin,
Las empresas financieras, posiblemente asociadas con Wall Street, estarían autorizadas para crear, gestionar y cotizar ese ETF en bolsa. Wall Street suele ser el lugar donde estos fondos se negocian y donde los inversores pueden comprar o vender participaciones del ETF de Bitcoin. ¿Hay algo más que quieras explorar sobre este tema? Sí, ¿puede un ciudadano común comprar e invertir en Wall Street para una ETF de Bitcoin o únicamente lo puede hacer una empresa o instituto? Sí, cualquier ciudadano común puede invertir en un ETF de Bitcoin. No necesitas ser una empresa o instituto. Puedes comprar participaciones del ETF a través de tu broker en Wall Street o plataformas de inversión en línea. Es una manera accesible para los inversores individuales ser parte del mundo de Bitcoin sin tener que adquirir Bitcoin directamente. ¿Quieres saber más sobre cómo hacerlo? Sí, ¿Entendido? Si decides invertir en un ETF de Bitcoin, simplemente necesitas abrir una cuenta con un broker, ya sea en línea o tradicional, y desde ahí podrás comprar las participaciones del ETF. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte? sí, tengo una curiosidad. ¿Quiénes suelen ser los que invierten en estas ETFs de Wall Street en general? Los inversores en ETFs de Wall Street son diversos y van desde individuos hasta grandes instituciones. Personas comunes invierten para diversificar sus carteras o acceder a mercados específicos, mientras que instituciones como fondos de pensiones y compañías también participan buscando beneficios financieros. La diversidad de inversores es lo que hace que los ETFs sean populares y accesibles para diferentes perfiles de inversión. ¿Te gustaría saber más detalles? Sí, claro, por favor. Desde individuos que buscan diversificar inversiones hasta grandes instituciones como fondos de pensiones, una amplia gama de personas invierte en ETFs de Wall Street. Pueden ser accesibles para cualquier inversor independientemente del tamaño de su cartera. ¿Algo más en este tema o hay algo más que te interese explorar? ¿Puedes darme un ejemplo de una ETF bastante común que se cotiza en Wall Street? Claro, un ejemplo común es el ETF S&P 500. Sigue el rendimiento del índice S&P 500, que representa a 500 de las mayores empresas estadounidenses. Es popular porque ofrece a los inversores exposición diversificada al mercado de valores de Estados Unidos. ¿Hay algo más que te interese saber? Sí, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Suele haber una diferencia entre un ETF al contado y una ETF a secas o se refiere a lo mismo? Buena pregunta. ETF al contado y ETF generalmente se utilizan de manera intercambiable. Ambos términos se refieren a fondos cotizados en bolsa que pueden comprarse y venderse en tiempo real en el mercado. Así que, en resumen, no hay una gran diferencia entre ellos. ¿Necesitas más detalles o hay algo más que quieras explorar? Sí, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un ETF de SP500 y un ETF de Bitcoin? La principal diferencia radica en los activos subyacentes que siguen. Un ETF del S&P 500 sigue el rendimiento de las 500 principales empresas estadounidenses, ofreciendo diversificación en el mercado de valores. En cambio, un ETF de Bitcoin sigue el precio y rendimiento de Bitcoin, proporcionando exposición específica a la criptomoneda. En resumen, la diferencia clave está en los activos que respaldan el ETF. ¿Algo más sobre este tema o alguna otra pregunta que tengas en mente? Bitcoin no es una criptomoneda, sin embargo entiendo tu lógica, pero ¿por qué uno debería invertir en una ETF de Bitcoin y no directamente en Bitcoin? Disculpas por el error. Tienes razón. Ahora, respecto a tu pregunta, invertir en un ETF de Bitcoin en lugar de Bitcoin directamente puede ser más conveniente para algunos inversores. Los ETFs ofrecen diversificación y son más fáciles de comprar y vender en comparación con adquirir y almacenar Bitcoin de forma individual. Además, el riesgo puede distribuirse al invertir en un conjunto de activos.
Sin embargo, la elección depende de las preferencias y objetivos de cada inversor. ¿Hay algo específico que te gustaría profundizar sobre este tema? Sí, ¿cómo podrías negociar una ETF de Bitcoin en bolsa? Negociar un ETF de Bitcoin es similar a negociar acciones en bolsas. Solo necesitas una cuenta con un broker. Luego seleccionas el ETF deseado, por ejemplo, el ETF de Bitcoin, y realizas la compra o venta a través de la plataforma de trading de tu broker. Es simple y accesible para inversores individuales. ¿Necesitas más detalles o hay otra pregunta que pueda responder? Sí, ¿y cuál sería la diferencia entre negociar acciones tradicionales de bolsa y de ETF? ¿O son lo mismo? La principal diferencia radica en lo que estás comprando. Al negociar acciones tradicionales, adquieres una participación directa en una empresa. En cambio, al negociar ETFs, estás comprando una canasta diversificada de activos, como acciones, bonos o, en el caso de un ETF de Bitcoin, partes de Bitcoin. Los ETFs ofrecen diversificación instantánea, mientras que las acciones individuales representan la propiedad directa en una empresa específica. ¿Hay algo más que pueda aclararte sobre esto? Sí, es decir que las acciones, o sea, si tú compras una acción de una empresa, estás comprando una porción de dicha empresa. Sin embargo, si estás comprando una ETF de esta empresa, significa que estás apostando por el rendimiento de esta empresa. ¿Es correcto? Cuando compras una acción de una empresa, posees una pequeña parte de esa empresa. Eres propietario de una porción de sus acciones y participas en sus beneficios y pérdidas. En cambio, al comprar un ETF de esa empresa, estás invirtiendo en un fondo que sigue el rendimiento de un grupo de empresas, incluyendo la que te interesa. Es una forma de obtener exposición a múltiples activos con una sola inversión. ¿Te gustaría saber más sobre este tema o explorar algo más? Lo que puedas aportar. Si bien las ETFs son una forma de inversión versátil y accesible, es esencial comprender los activos que respaldan cada ETF. Antes de invertir, considera tus objetivos financieros y haz una investigación adecuada. ¿Hay alguna área específica en la que necesitas más claridad o algo más que pueda ayudarte con respecto a las ETFs o cualquier otro tema? Sí, ¿qué es lo que fija el precio de una ETF? El precio de una ETF está influenciado por el valor de los activos subyacentes que sigue, como acciones, bonos o Bitcoin. El de esos activos aumenta, finalmente lo hace el precio del ETF y viceversa. La oferta y la demanda en el mercado también afectan el precio. La creación y el canje de participaciones del ETF ayudan a mantener su valor cercano al valor de los activos subyacentes. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre cómo se fija el precio de las ETFs? Sí, ¿cuándo se fija dicho precio? ¿Es durante el día, es decir, al inicio o al final, o es un precio que va fluctuando va avanzando el día? El precio de una ETF fluctúa durante el día en función de la actividad del mercado. Puedes ver los precios actualizados en tiempo real a lo largo de la jornada de negociación. La apertura y cierre del mercado pueden tener cierta volatilidad, pero en general los precios se ajustan continuamente en respuesta a la oferta y la demanda. ¿Necesitas más detalles sobre el proceso de fijación de precios? Sí. Entendido. Si en algún momento tienes más preguntas o hay algo más en lo que pueda ayudarte, no dudes en decirlo. ¿Hay algún otro tema que te gustaría explorar o alguna pregunta adicional sobre ETFs o cualquier otro tema? Entonces, ¿quiere decir que su valor de la ETF fluctuará en el día? ¿No es un valor fijo que se establece durante el día o al cierre de esa jornada? ¿O sí? Sí, el valor de una ETF fluctúa durante el día en tiempo real. No es un valor fijo establecido al inicio o cierre del día. Se ajusta continuamente según la oferta y la demanda en el mercado. Puedes ver los cambios en el precio a lo largo de la jornada de negociación.
¿Algo más que te gustaría saber sobre este aspecto o alguna otra pregunta? Es decir, que una ETF de SP500 podría fluctuar y dependiendo de la hora del día en que yo como usuario compre una ETF, su valor sería más alto o más bajo. Exacto. El valor de una ETF de la S&P 500 puede variar a lo largo del día en respuesta a las condiciones del mercado y las transacciones que se realizan. Si compras la ETF en diferentes momentos del día, es posible que veas variaciones en el precio según la actividad del mercado en ese momento específico. La fluctuación es normal y parte del funcionamiento del mercado en tiempo real. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte? Ok, pero si el precio real de Bitcoin también fluctúa, ¿por qué yo debería invertir en una ETF de Bitcoin y no comprar Bitcoin directamente? La elección entre invertir en un ETF de Bitcoin o comprar Bitcoin directamente depende de tus preferencias y objetivos financieros. Algunas personas prefieren la simplicidad y la diversificación que ofrece un ETF, ya que sigue el rendimiento de Bitcoin sin la necesidad de poseer y almacenar la criptomoneda física. Otros optan por comprar Bitcoin directamente para tener control total sobre sus activos. Invertir en un ETF puede ser conveniente para aquellos que buscan una forma fácil de obtener exposición a Bitcoin sin lidiar directamente con la gestión y seguridad de la criptomoneda. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas, así que es importante considerar tus preferencias y nivel de comodidad al tomar la decisión. ¿Necesitas más detalles o hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí, recuerda que Bitcoin no es una criptomoneda, es algo aparte, pero a ver, como inversionista, ¿no sería mejor invertir directamente en Bitcoin, ya que su cantidad es fija, es decir, van a ser 21 millones de Bitcoin y no habrán más, en lugar de invertir directamente en una ETF de Bitcoin? ¿No tendría mayor rendimiento tener Bitcoin en sí mismo? Mis disculpas nuevamente por la confusión en la terminología. Ahora, respecto a tu pregunta, la decisión entre invertir directamente en Bitcoin o a través de un ETF depende de varios factores. Invertir directamente en Bitcoin te otorga la propiedad física de la criptomoneda, con la posibilidad de almacenarla y transferirla según tu preferencia. Sin embargo, esto también implica la responsabilidad de gestionar la seguridad y almacenamiento de tus activos digitales. Por otro lado, invertir en un ETF de Bitcoin puede ser más conveniente para aquellos que buscan exposición a Bitcoin sin preocuparse por los aspectos técnicos de su almacenamiento. Además, algunos inversores prefieren la diversificación que ofrece un ETF sobre poseer una sola criptomoneda. La elección dependerá de tu nivel de comodidad, tus objetivos financieros y tu disposición para gestionar la seguridad de los activos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Crees que tener una ETF de Bitcoin ayudará a su adopción masiva? Como modelo de lenguaje, no tengo opiniones ni creencias. Sin embargo, puedo decirte que algunos creen que los ETFs de Bitcoin podrían facilitar la adopción masiva al proporcionar una forma más accesible y tradicional para que los inversores participen en el mercado de criptomonedas. Al hacerlo, podría atraer a una gama más amplia de inversores que quizás no estén familiarizados o cómodos con la compra directa de Bitcoin. La adopción masiva de Bitcoin implica diversos factores y los ETFs son solo uno de ellos. Las opiniones sobre su impacto varían y es un tema que se debate en la comunidad financiera. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o explorar? Y al ser aprobado la ETF de Bitcoin por la SEC, ¿tú crees que también eventualmente lo aprobarían los organismos regulatorios de la Unión Europea? La aprobación de un ETF de Bitcoin por los organismos reguladores en la Unión Europea dependerá de las regulaciones y políticas específicas de cada país miembro. Aunque la aprobación en un lugar no garantiza automáticamente la aprobación en otro,
Los éxitos y precedentes en diferentes regiones podrían influir en las decisiones regulatorias. Es un proceso que suele variar y es difícil predecir con certeza. La evolución de la regulación de criptomonedas y la aceptación de productos financieros relacionados con Bitcoin están en constante cambio. ¿Te gustaría saber más sobre la regulación de criptomonedas en la Unión Europea o explorar algún otro tema? Sí, ¿cuál habla sobre la Unión Europea? Sí, me refería a la Unión Europea. Am, la regulación de criptomonedas y productos financieros relacionados, como los ETFs de Bitcoin, puede variar entre los diferentes países de la Unión Europea. Cada país tiene sus propias autoridades y políticas regulatorias. Si hay algún país específico de la Unión Europea del que te gustaría obtener información sobre regulación de criptomonedas, o si tienes más preguntas sobre este tema en general, estaré encantado de ayudarte. Dejaremos esa pregunta para otro día, pero tengo otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser uno de los efectos alrededor de Bitcoin si se aprueba una ETF de Bitcoin por medio de la SEC en Wall Street? La aprobación de una ETF de Bitcoin por la SEC en Wall Street podría tener varios efectos en el entorno de Bitcoin. Una, mayor acceso para inversores. La ETF facilitaría que inversores tradicionales y fondos institucionales accedan a Bitcoin de manera más sencilla, potencialmente aumentando la demanda. Dos, aumento de la adopción. La existencia de un vehículo de inversión más familiar como un ETF podría llevar a una mayor aceptación y adopción general de Bitcoin. Tres, volatilidad del precio. Dependiendo de la respuesta del mercado, la aprobación inicial o rechazo de una ETF podría generar volatilidad en el precio de Bitcoin. 4. Validación institucional. La aprobación de una ETF por parte de la SEC podría ser vista como una validación institucional de Bitcoin, lo que podría generar más confianza en el mercado. 5. Regulación adicional. La aprobación de una ETF podría incentivar una mayor atención regulatoria sobre el mercado de criptomonedas en general. Es importante señalar que estos son escenarios posibles y que el impacto real dependerá de varios factores, incluyendo la respuesta del mercado y cómo evoluciona la percepción general de Bitcoin como activo financiero. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o alguna pregunta adicional? ¿Podría de alguna forma tener efectos negativos? Sí, la aprobación de una ETF de Bitcoin también podría tener algunos efectos negativos potenciales. Una, mayor regulación. Podría provocar una mayor atención regulatoria y controles más estrictos sobre el mercado de criptomonedas, lo que podría afectar la flexibilidad y anonimato que algunos usuarios valoran. Volatilidad adicional. Aunque la aprobación podría generar interés institucional, también podría aumentar la volatilidad a medida que más inversores participan en el mercado. 3. Manipulación del mercado. Existe el riesgo de que el mercado pueda ser más susceptible a la manipulación con la entrada de inversores más grandes y sofisticados. 4. Impacto en la red de Bitcoin. Un aumento significativo en la demanda podría generar congestión en la red de Bitcoin, afectando las transacciones y tiempos de confirmación. 5. Expectativas no cumplidas. Si las expectativas de beneficios inmediatos no se cumplen, podría resultar en desilusión y una disminución en la confianza del mercado. Es importante considerar tanto los aspectos positivos como los negativos al evaluar el impacto potencial de una ETF de Bitcoin. ¿Hay algo más específico que te preocupe o que te gustaría discutir sobre este tema? Imagínate el hipotético escenario que la SEC quiere anunciar a través de su cuenta oficial de Twitter que aprueban la ETF de Bitcoin finalmente. Y resulta que un día antes de su aprobación oficial, les hackean su cuenta oficial de Twitter y publican un anuncio donde dicen que han aprobado dicha ETF. Luego viene la SEC y dice que en realidad han hackeado Twitter y que esa noticia es falsa. Sin embargo, hay noticias a través de los medios de comunicación de que eventualmente el día siguiente se aprobará oficialmente la ETF de Bitcoin. Luego, Twitter ha mostrado a través de su cuenta oficial de que en realidad sí ha habido un hackeo a la cuenta oficial de la SEC
y ha sido por no tener activado una doble autenticación. ¿Tú crees que al ser hackeado la cuenta oficial de Twitter de la SEC podría afectar en imagen y la reputación de ella? Sí, definitivamente un incidente como ese podría afectar la imagen y reputación de la SEC. La confianza en la información que proviene de cuentas oficiales es crucial, especialmente cuando se trata de anuncios regulatorios importantes. Un hackeo que resulta en la difusión de información falsa podría sembrar dudas sobre la seguridad de las comunicaciones oficiales y la capacidad de la SEC para proteger su información. En un escenario así, la SEC podría tomar medidas para aclarar la situación, pero el impacto inicial en la percepción pública podría ser negativo. La ciberseguridad y la gestión de la información son aspectos críticos para las instituciones gubernamentales y reguladoras. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o discutir sobre este tema? Sí, además creo que los usuarios podrían especular de que ha sido una manipulación del precio de mercado de Bitcoin, ¿o no? Es una posibilidad. En un escenario en el que se difunde información falsa sobre la aprobación de una ETF de Bitcoin, los usuarios y participantes del mercado podrían reaccionar especulando sobre la manipulación del precio. La confusión generada por anuncios no verificados podría llevar a movimientos bruscos en el mercado, ya que los inversores podrían tomar decisiones basadas en información incorrecta. La importancia de contar con comunicaciones seguras y verificadas se destaca en situaciones donde las decisiones del mercado pueden estar influenciadas por noticias regulatorias cruciales. La transparencia y la integridad son fundamentales para mantener la confianza en los mercados financieros. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte o alguna otra pregunta que tengas en mente? En el escenario descrito, ¿sería la misma SEC que tendría que investigarse a sí mismo por el escenario descrito y lo sucedido? En un escenario donde la cuenta oficial de Twitter de la SEC es hackeada y se difunde información falsa, la SEC probablemente iniciaría una investigación interna para determinar el alcance del hackeo y cómo ocurrió. Esto podría incluir evaluar la seguridad de sus sistemas, cómo se accedió a la cuenta de Twitter y qué medidas de seguridad podrían haberse mejorado para prevenir futuros incidentes. Es común que las organizaciones, incluyendo agencias gubernamentales, realicen investigaciones internas para comprender y abordar los problemas de seguridad cibernética. Además, podrían colaborar con otras agencias especializadas en ciberseguridad para obtener asistencia externa. ¿Hay algo más que quieras explorar o alguna pregunta adicional sobre este tema? ¿Quiénes serían los encargados en ese escenario de hacer la investigación entonces? En un escenario donde la cuenta oficial de la SEC es hackeada, la propia SEC sería responsable de llevar a cabo la investigación interna. Normalmente, las organizaciones cuentan con equipos de seguridad cibernética y expertos forenses que pueden analizar el incidente, identificar la naturaleza del hackeo y proponer medidas correctivas. Adicionalmente, en situaciones más complejas o graves, las organizaciones pueden colaborar con agencias externas especializadas en ciberseguridad o incluso con fuerzas del orden público, dependiendo de la naturaleza del incidente y de la información afectada. La transparencia en la investigación y la colaboración con expertos en ciberseguridad son esenciales para comprender la magnitud del incidente y prevenir futuros ataques. ¿Hay algo más que te gustaría saber o explorar sobre este tema? En un escenario como este, donde la SEC es tan importante y donde una ETF de Bitcoin está en juego en su aprobación o rechazo, ¿tú crees que la mejor opción sería que mostraran abiertamente si realmente fueron hackeados o realmente fue un error interno de ellos? En situaciones de importancia crítica, como la aprobación o rechazo de una de Bitcoin, la transparencia y la comunicación abierta son fundamentales. En caso de un hackeo o error interno, es importante que la SEC informe de manera clara y precisa a la comunidad financiera y al público en general. La divulgación abierta sobre lo que sucedió, las medidas tomadas para abordar el incidente y las acciones preventivas futuras
pueden ayudar a mantener la confianza en la integridad de la SEC y su capacidad para gestionar eventos inesperados. La claridad en la comunicación también puede ayudar a minimizar la especulación y la desinformación que podrían surgir en ausencia de información oficial. En resumen, la transparencia y la honestidad son elementos clave en la gestión de situaciones críticas que afectan la confianza del público en instituciones regulatorias. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o alguna otra pregunta sobre este tema? Antes de finalizar el podcast, me gustaría hacerte una pregunta acerca de la adopción de Bitcoin en El Salvador. ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Como modelo de lenguaje, no tengo opiniones ni creencias. Sin embargo, puedo proporcionarte información sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador. Hasta mi última actualización en enero de 2022, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021. Esto generó diversas opiniones y desafíos, incluyendo preocupaciones sobre la volatilidad de Bitcoin y la adaptación de la población a esta nueva forma de dinero. La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal es un experimento único que ha atraído la atención global. En el impacto a largo plazo dependerá de cómo se gestionen los desafíos y cómo evolucione la aceptación de la población. ¿Te gustaría saber más detalles sobre la situación actual en El Salvador o hay algún aspecto específico que te interese explorar? No, únicamente decir de que desde que El Salvador ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, los salvadoreños tienen ahora la opción de tener servicios bancarios sin la necesidad de un banco. Es decir, que pueden tener servicios financieros donde pueden ahorrar por medio de Bitcoin o inclusive en dólares sin necesidad de tener una cuenta bancaria o desplazarse hacia un banco. Únicamente necesitan una billetera en su teléfono y ahí tendrán su dinero, lo cual da servicio a todas las personas que antes no tenían acceso a este tipo de servicios financieros ni tenían la posibilidad de ahorrar dinero o tener una cuenta bancaria, lo cual creo que la adopción de Bitcoin en El Salvador ha sido tremendamente favorable para los ciudadanos. Es verdad que no todo mundo aún está utilizando Bitcoin, es una adopción en curso, sin embargo, los beneficios que se han demostrado desde su adopción son únicas y bastante favorables para la población. Es cierto que la adopción de Bitcoin en El Salvador ha introducido nuevas oportunidades financieras para aquellos que previamente no tenían acceso a servicios bancarios tradicionales. La capacidad de utilizar Bitcoin para realizar transacciones financieras y acceder a servicios sin necesidad de un banco puede ser especialmente valiosa en comunidades donde la inclusión financiera es limitada. Sin embargo, también es importante señalar que la adopción de Bitcoin ha generado debates y desafíos en diversos sectores. La volatilidad de Bitcoin y la adaptación de la población a esta nueva forma de dinero son aspectos que han sido objeto de discusión. La experiencia de El Salvador será seguida de cerca por otros países y la comunidad global mientras se exploran nuevas formas de integrar tecnologías financieras emergentes en la vida diaria. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o alguna otra pregunta que quieras plantear? Por supuesto, no, nada más decir de que además de ello, los salvadoreños ahora tienen la oportunidad de tener su dinero y hacer transacciones sin la necesidad de tener la confianza de un tercero como es un banco, ya que Bitcoin es peer-to-peer. Ahora todos los salvadoreños pueden hacer las transacciones que ellos deseen sin depender directamente de un banco, lo cual también es una gran ventaja. Ciertamente, la naturaleza peer-to-peer de Bitcoin ofrece a los salvadoreños la posibilidad de realizar transacciones directas sin depender de intermediarios tradicionales como los bancos. Esto puede empoderar a las personas al proporcionarles un mayor control sobre sus transacciones y activos, eliminando algunas de las barreras asociadas con la intermediación financiera convencional. Esta descentralización y la capacidad de realizar transacciones de igual a igual son elementos clave de la filosofía de Bitcoin. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando
¿Cómo evoluciona esta implementación y cómo responde la población a medida que se desarrolla la adopción? Si hay algo más que quieras compartir o explorar, estoy aquí para ayudar. ¿Hay algún otro tema o pregunta que desees abordar? Nada más agradecerte por estar en el show y compartir tu información. ChatGPT, gracias por estar en Bit Corner Podcast. Nos vemos la siguiente vez. Adiós.